¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos entre manos un documento literalmente fascinante. Imagínense esto, una carta súper antigua donde hay muchísimo en juego, desenvolviéndose justo frente a nuestros ojos. Lo que vamos a desglosar hoy es la carta del apóstol Pablo a la región de Galacia. Y la verdad, no es un texto cualquiera. Es un escrito apasionado, urgente, que va directo a la yugular sobre temas de identidad, libertad y, claro, nuestras creencias más fundamentales. Así que la pregunta clave es, ¿qué sucede realmente cuando esa libertad recién descubierta se ve amenazada? Bueno, metámonos de lleno en esto. Esta simple pregunta nos prepara el escenario para un choque de culturas masivo. O sea, estamos hablando de comunidades enteras que apenas estaban agarrándole el ritmo a un nuevo estilo de vida y de repente, ¡pum!, son bombardeadas por ideas que básicamente amenazaban con arrastrarlas de vuelta a la esclavitud espiritual. Pero, a ver, para entender bien el tamaño de este problema, primero tenemos que conocer el terreno de juego. Y eso nos lleva a nuestra primera sección, el origen de Galacia, de los celtas a Roma. Si echamos un vistazo a la línea de tiempo, todo empieza siglos antes de nuestra era. Resulta que unas tribus celtas conocidas como los Gali o Galos decidieron asentarse en esta zona, que hoy sería el centro norte de Turquía. De ahí, lógicamente, viene el nombre Galacia. Avanzamos rápido hasta el año 25 a.C. y vemos al emperador Augusto reorganizando todo este territorio para convertirlo en una provincia romana súper estratégica. Y luego, bastante tiempo después, por ahí de los años 47 y 48 después de Cristo, es cuando hace su entrada el apóstol Pablo en su primer viaje misionero, plantando una semilla que, como veremos, lo cambiaría absolutamente todo. Pasemos a la sección 2, una gran diversidad étnica, el cruce de mundos. Y es que esta ubicación geográfica no fue para nada un accidente. Imagínense un punto de cruce estratégico entre Asia Menor y Europa. Básicamente Galacia era el equivalente en la antigüedad a uno de esos aeropuertos internacionales inmensos y caóticos de hoy en día. Tenían ahí conviviendo diferentes tradiciones, orígenes, religiones, un verdadero crisol de culturas. Era el caldo de cultivo perfecto para que nuevas ideas, incluso las más radicales, se esparcieran como pólvora por todo el Imperio Romano. Y aquí es donde las fuentes nos lanzan este término griego súper interesante, ethnos o etnos. En términos simples se usaba para describir a los gentiles, o sea, básicamente a todos los no judíos. Nos muestra claramente esta pluralidad humana gigante. Para Pablo, toda esta gente representaba una diversidad enorme que, aunque estaba fuera de la estricta ley de Moisés, era exactamente el público al que él sentía el llamado de alcanzar, con un mensaje completamente nuevo. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección. Pablo trae el Evangelio. Un mensajero de dos mundos. Ahora, lo que es realmente fascinante aquí es el tremendo contraste en la identidad misma de Pablo. Por un lado tenemos a Shaul, su nombre hebreo, un ciudadano judío súper celoso, educado hasta el tope en las tradiciones más estrictas de sus antepasados. Pero por otro lado tenemos a Paulus Saulus, un ciudadano romano de nacimiento que conocía perfecto la cultura griega. O sea, esta dualidad es increíble porque le permitió ser un puente natural casi perfecto entre ese mundo judío tan cerrado y el mundo gentil que era vasto y pluralista. Sección 4. Implantación de las iglesias. El primer núcleo gentil. Ya con nuestro mensajero en escena y el terreno listo, vemos que durante ese primer viaje Pablo y Bernabé se van al sur de esta provincia romana y logran fundar comunidades en 4 ciudades clave: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y a ver, el punto clave que debemos llevarnos de todo esto es que estas ciudades no eran cualquier cosa. Juntas formaron el primer núcleo fuerte de comunidades gentiles convertidas dentro de Asia Menor. Literalmente actuaron como el motor principal para que el mensaje empezara a correr por todo el mundo antiguo. Y aquí tenemos que hacer una pequeña pausa obligatoria en esta palabra: eclesía. Las fuentes nos aclaran que, aunque en la antigua Grecia esto simplemente significaba una asamblea de ciudadanos, en este nuevo contexto cambió por completo. Empezó a designar a los llamados afuera. Y esto me encanta, porque nos deja clarísimo que las primeras iglesias no tenían nada que ver con edificios o estructuras de piedra. Cero. Eran grupos vivos, congregaciones de personas a las que se les llamaba a salir de su cultura habitual para unirse con un propósito sagrado. Entramos a la sección 5, un ataque al fundamento, la crisis de la ley. Lamentablemente, la paz no les duró mucho. Aquí es donde entra el drama. De repente empiezan a llegar otras voces, introduciendo lo que el texto original en griego llama un mensaje héteros, o sea, algo que es diferente o desigual. Ciertos grupos empezaron a meterle ruido a los gálatas, diciéndoles que la fe sola, pues, no era suficiente. El problema fue que este mensaje distinto provocó un nivel de confusión brutal, amenazando con distorsionar y echar por la borda todo el anuncio original sobre la gracia.
Para entender bien el núcleo de esta crisis, tenemos que ver las dos ideas que estaban chocando de frente. Por un lado, tenemos la justificación por la fe, un camino que se basa totalmente en la gracia, la libertad y el poder del Espíritu Santo. Pero, del otro lado del ring, tenemos la observancia estricta de la ley. Grupos judaizantes que exigían cosas como la circuncisión y cumplir con las obras de Moisés como un requisito indispensable para la salvación. Y las fuentes nos muestran que, en este debate, someterse a esas reglas era visto como un retroceso peligroso directo a una esclavitud espiritual. Llegamos a la sección 6, la defensa de la gracia. El apóstol responde. Cuando Pablo se entera de todo este enredo, reacciona, de inmediato. Lanza una advertencia fulminante, urgente, que dice así: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¡Wow! Queda clarísimo que Pablo no está intentando ganar ningún concurso de simpatía aquí. Está usando el lenguaje más fuerte posible, porque entiende el inmenso peligro en el que estaban estas comunidades gálatas. Y en serio, para entender el peso de lo que acaba de decir, miremos la palabra anádesema. No estamos hablando de un simple castigo o de estar un poco en desacuerdo, para nada. El material nos indica que esto conlleva una idea durísima de maldición, de una separación o destierro irrevocable de la comunidad. Pablo está viendo esto no como un debate menor, sino como una amenaza de vida o muerte para el mensaje y considera que debe arrancarse de raíz. Entonces, ¿cómo se defiende Pablo? Pues saca su carta más fuerte, hablando de su autoridad, y nos dice que él no aprendió este mensaje sentado en un salón de clases. Usa la palabra apocalipsis, que literalmente es quitar lo que cubre, un descubrimiento o revelación. Básicamente afirma que su autoridad viene directamente de una revelación innegable y divina de Jesucristo, nada de intermediarios humanos. Sigamos adelante y veamos cómo se construye todo esto, porque Pablo usa su propia historia personal como la prueba máxima de la gracia. Trazamos aquí un viaje que es, la verdad, una locura. Empieza afirmando que fue elegido desde antes de nacer. Luego nos cuenta de su juventud, donde fue un celoso y violento perseguidor de la iglesia. De ahí pasa por el monte Sinaí en Arabia, luego a Damasco, hasta que finalmente 3 años después va a Jerusalén para ver a Pedro. Es literalmente el currículum de alguien que pasó de ser el destructor número 1 de estas iglesias a convertirse en su mayor constructor. Ojo con un detalle que mencionamos. Pasaron 3 años antes de que fuera a Jerusalén. Y las fuentes nos recuerdan que, en la cultura y tradición hebrea, el número 3 no es un número cualquiera. Tiene un peso monumental. Es un símbolo histórico de confirmación, revelación divina y de victoria. Básicamente nos está subrayando que su llamado estaba perfectamente validado por los tiempos de Dios. Y fíjense que los pasos geográficos que dio tampoco fueron coincidencia. Nuestro material lo conecta súper bien. Ir primero a Arabia, a los pies del Sinaí, les sirvió para reconciliar la ley de Moisés y entender que es un punto de partida necesario. Luego, ir a Damasco significó ir a buscar a los que estaban en el exilio para restaurarlos. Y al final, ese viaje a Jerusalén para reunirse con Pedro o Cefas durante 15 días demostró que respetaba muchísimo a los apóstoles anteriores, pero sin tener que comprometer su propio mandato independiente hacia los gentiles. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Al contemplar todo este conflicto y esta enérgica carta a las iglesias de Galacia, tenemos que hacernos una pregunta obligada. ¿Sigue siendo relevante hoy en día esta antigua batalla entre la gracia inmerecida y la ley estricta? Definitivamente es algo que nos deja reflexionando intensamente sobre cómo entendemos nuestra propia identidad humana, la verdadera libertad y esas creencias que tenemos tan arraigadas. Con esto cerramos. Ojalá esta revisión les haya dejado con muchísimas ganas de seguir escarbando en estos textos tan fundamentales. Nos vemos en la próxima.